La guerra en Ucrania ha vivido en agosto uno de sus meses más intensos. Kiev sorprendió a Moscú con una incursión en la región fronteriza de Kursk, que en apenas unas semanas logró capturar más de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio. Esto de acuerdo con cifras ucranianas. Pero a pesar de ello y del despliegue de los cazas F-16 enviados por Occidente y del incremento del número de ataques con drones por parte de Ucrania, la ofensiva rusa no se ha detenido. De acuerdo con analistas independientes, Rusia ha logrado capturar en agosto más territorio ucraniano que en cualquier otro mes desde que comenzó la guerra, a principios de 2022. Para hacer frente a ello, el presidente Volodymyr Zelensky sigue pidiendo que se levanten todas las restricciones al uso de armamento occidental, mientras ayer el presidente ruso Vladimir Putin abría la puerta a una negociación de paz. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos. Han sido semanas de duros combates en el frente de batalla para ambos bandos y para analizar la situación actual y hacer un balance de este primer mes de incursión ucraniana en Kursk, he invitado hoy, por un lado, a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, con sede en Madrid, y por otro, a mi compañera Carolina Chimoy, quien se encuentra como enviada especial de Deutsche Welle en Kiev. Muchas gracias por estar conmigo, acompañándome en este día. A ambos, Jesús, quisiera comenzar contigo. De acuerdo con cifras de analistas independientes, agosto ha sido el mes en el que las fuerzas rusas han logrado ganar más territorios en Ucrania desde el inicio de la guerra. ¿A qué podría obedecer el éxito de la ofensiva rusa en este momento? Bueno, entiendo que básicamente son dos los factores a considerar. Por un lado, Rusia ha ido aprendiendo de sus propios errores y el paso del tiempo le va haciendo acercarse a ese punto en el que el tiempo corre a su favor debido a su mayor peso demográfico, su mayor capacidad industrial y su propia economía frente a una Ucrania que es obviamente inferior en esos tres terrenos. Por otro lado, también Ucrania se está viendo cada vez más limitada en la medida en la que sus aliados occidentales han ido ralentizando y en algunos casos suspendiendo la entrega de armas y además limitando su capacidad para poder responder a la ofensiva rusa. Y como resultado, todo eso lleva a que ahora Rusia sigue avanzando, aunque en cualquier caso no perdamos de vista la realidad, no al ritmo que hubiera deseado Moscú, sino de forma claramente muy lenta desde el pasado noviembre. Carolina, Jesús nos ha ya pintado el panorama, cómo han ido cambiando las cosas para Rusia en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo ha cambiado la situación en el frente de batalla para Ucrania, ahora sobre todo luego de que se lanzara esta incursión en Kursk. Depende de cuál de los frentes estamos hablando, Johan. Por una parte, Kursk, como bien mencionas, ahí la situación se mantiene estable, es decir, el ejército ucraniano está en Kursk, lo están manteniendo aún, y según el plan táctico estratégico del ejército ucraniano, lo quieren usar en cierto momento como ficha de negociación con Rusia. La gran pregunta es si podrán mantener ese territorio durante tanto tiempo. Por otro lado, en la región del Donbass, el ejército ruso está avanzando ahora a pasos menores, pero la gran meta que tienen es tomar la ciudad de Pokrovsk, que ya está siendo evacuada por el ejército ucraniano. Ahora solamente se encuentran menos de 20.000 personas, mientras que esta pequeña ciudad consistía de 60.000 personas. Hay varios niños todavía, es decir, todo ese proceso de evacuar esta ciudad está desarrollándose en estos momentos. Y expertos piensan que en tan solo 2 o 3 semanas el ejército ruso podría ya estar llegando a esa ciudad, que es además una ciudad clave para el ejército ucraniano en términos logísticos y de transporte. Hemos mencionado ya un par de veces la incursión en Kursk. Jesús, te pido ante todo que por favor nos aclares una cosa. Desde una perspectiva militar, lo que está pasando en Kursk, ¿es una incursión o una invasión de Ucrania en territorio ruso? Creo que claramente hablamos de una incursión. Pensemos que Rusia es el mayor país del planeta en superficie, 17 millones de kilómetros cuadrados. Según las fuentes ucranianas, ahora mismo las unidades de su propio ejército habrían llegado a controlar en total de unos 1.100, 1.200 kilómetros cuadrados, por lo tanto apenas una gota en el océano.
Ucrania declara por boca de su propio presidente que no tiene ninguna intención agresiva contra Rusia en términos territoriales, es decir, no desea ampliar sus fronteras. Por lo tanto, básicamente se trata de una incursión en la que ha empleado unidades y medios muy sofisticados, lo ha hecho y ha conseguido la sorpresa táctica. Otra cosa es si eso se puede traducir en un resultado estratégico que cambie la dinámica de la guerra. A día de hoy Ucrania sigue estando en posición defensiva y es básicamente Rusia quien está tomando la iniciativa ofensiva. Se hace muy difícil además poder sostener esa incursión, puesto que no le sobran para nada a Ucrania ni medios ni tropas, y más bien al contrario, podemos pensar que esas unidades podían haber sido utilizadas para frenar el avance que Carolina estaba comentando en la zona central de Donetsk. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no resulta fácil imaginar cómo puede sostener Ucrania esa posición en la medida que vaya pasando el tiempo. Y justamente, Jesús, ayer decía el presidente Putin que la incursión en Kursk había sido un error porque Ucrania había debilitado sus defensas en el este del país, facilitando el avance de las tropas rusas. ¿Estás tú de acuerdo con esto que dice el presidente Putin? Que Putin hable de errores a estas alturas resulta un tanto sorprendente. Quien ha cometido errores manifiestos desde la invasión en febrero del año 2022 es precisamente él. Ha sobreestimado la capacidad de sus tropas, ha infravalorado la capacidad de las tropas ucranianas, no ha pensado que de ese modo volvía a colocar a la OTAN como un referente principal, ha demostrado también claramente una falta de capacidad política para poder conseguir más apoyos a lo que está haciendo. En definitiva, es evidente que Rusia ha cometido muchos errores, no está desarrollando, digámoslo así, el plan A, que era conquistar rápidamente la capital y deponer a Zelensky colocando allí una marioneta. Está viéndose obligado a desarrollar lo que podríamos llamar un plan B, una ofensiva de largo recorrido con muy pocos avances en el tiempo. Llevamos ya más de 2 años desde esa invasión y en ningún caso ha conseguido resultados definitivos, lo cual no quita que Ucrania, en este caso con la incursión, quizá esté cometiendo un error en el sentido de utilizar tropas que necesitará seguramente mañana. Y lo decíamos antes, Carolina, que el mes de agosto ha sido particularmente sangriento para Ucrania. Esta semana, en uno solo de los bombardeos rusos, murieron más de 50 personas. Tú que estás allí en Kiev, ¿cómo está afectando estos acontecimientos la vida cotidiana de los civiles allí y en otras ciudades ucranianas? Obviamente muchísimo, Johan, tan solo en Kiev, no solo la población, todos los que estamos en Kiev, las alarmas nocturnas duran muchísimas horas, mucho más que hace solo unos meses. Y claro, estos ataques que hemos visto en los pasados días, tanto en Leópolis como también en Poltava, que son a los que te referías, han dejado muchísimos muertos. En Poltava más de 50 muertos y ya se cuentan más de 300 heridos, entre ellos también niños. Entonces todo esto también afecta, claro, a la población, que por ejemplo aquí en Kiev mencionan que ese ruido de los misiles en la noche y de los drones no se oían desde hace varios meses en esta magnitud. Habría sido el sonido solamente cuando empezó la guerra, es decir, hace más de 2 años. Estamos viendo que los ataques realmente están siendo cada vez más fuertes y no solo eso, sino que Rusia también ha empezado a atacar de manera consistente el occidente del país, algo que no se veía en esta magnitud desde hace más de 2 años. Jesús, y ahora que seguimos hablando de este tema, ¿qué impacto ha tenido el apoyo militar y financiero de Occidente en la capacidad de Ucrania para llevar a cabo este tipo de operaciones como la incursión en Kursk? Creo que en este caso la situación es clara. Ucrania no estaría en las condiciones en las que está ahora mismo si no hubiera sido por el apoyo económico y militar de sus aliados occidentales. Para ellos esa ayuda exterior es vital porque no tienen obviamente la misma capacidad ni demográfica, ni industrial, ni económica, ni mucho menos militar para enfrentarse a la maquinaria militar de Rusia y a toda su capacidad industrial y económica. Desde ese punto de vista es evidente que sin más apoyo occidental Ucrania se encuentra al límite de sus propias capacidades, porque no tiene a día de hoy, con un país prácticamente destruido, capacidad por sí mismo para sostener, por un lado, a su propia ciudadanía en la vida diaria y, por otro lado, para poder romper la dinámica actual en el frente de batalla, expulsando a todas las tropas rusas de su propio país. Ese es el objetivo que ha definido Zelensky y está muy lejos de conseguirlo, menos aún si no cuenta con ese apoyo occidental, que en definitiva es un apoyo que ya hemos visto en muchas ocasiones, se va produciendo gota a gota, añadiendo nuevos suministros
suministros, equipos cada vez más sofisticados, pero nunca hasta el punto de lo que desea el propio Zelensky y los altos mandos militares ucranianos. Y justamente hablando de ese apoyo, Zelensky se encuentra aquí en Alemania hoy en la base militar de Ramstein, donde se reúne con el grupo de contacto de Ucrania buscando precisamente más apoyos. Escuchemos algunas declaraciones del presidente Zelensky que dio hoy allí desde la base militar. Hoy se cumple un mes desde el comienzo de nuestra operación en la región rusa de Kursk. Es la frontera desde la que Putin planeaba expandir la guerra dentro del territorio ucraniano. Estaba preparando el lanzamiento de una nueva ofensiva contra la ciudad de Sumy y nosotros dimos vuelta el tablero y estamos llevando la guerra a territorio ruso gracias a nuestra contraofensiva. Durante el primer mes de nuestra incursión en la región de Kursk, las fuerzas rusas perdieron unos 6.000 soldados entre muertos y heridos solo en Kursk y otros 10.000 en otras zonas de guerra. Gracias a nuestras acciones, hoy no hay una amenaza de que Rusia lance una operación ofensiva en nuestro territorio contra la ciudad de Sumy. Jesús, ya escuchábamos lo que dijo Zelensky sobre lo que motivó la incursión en Kursk. Ayer Putin calificó esa operación como un intento de Kiev de preocupar a Rusia. En tu manera de ver las cosas, ¿cuál ha sido el verdadero propósito estratégico de esta operación? Yo creo que al menos hay dos factores a considerar. Por un lado, el intento de cambiar la narrativa de la guerra, intentando transmitir alguna cierta imagen de iniciativas en el campo de batalla a su propia población, buscando, por lo tanto, reforzar la moral de la ciudadanía y también de las unidades militares ucranianas. Y, por otro lado, enviar un mensaje a Occidente, a sus aliados occidentales, demostrándoles que Ucrania está dispuesta a ir más allá de los límites que le ponen tanto Washington como otras capitales occidentales, con todos los medios a su alcance para obtener los objetivos que buscaba. En tercer lugar, hay también otro elemento que va dirigido hacia Moscú, puesto que desbarata por completo el discurso de Putin, según el cual todo va según el plan previsto. Y evidentemente la incursión en Kursk es una muy mala noticia para el propio presidente Putin. Y Carolina, si bien esta incursión ha tenido un efecto innegable, ayer decía Putin que la situación estaba ya estabilizada, pero el efecto es innegable, eso parece no haber afectado demasiado la ofensiva rusa porque sigue adelante. ¿Cómo están respondiendo las tropas ucranianas a los ataques masivos que han golpeado decenas de regiones ucranianas en los últimos días? Están haciendo lo que pueden, Johan, pero como bien mencionaba Jesús, el hecho de que Ucrania y el ejército ucraniano haya avanzado en Kursk y tengan que mantener ese territorio por motivos estratégicos, para poder hacer eso han tenido que mover a soldados y mover material, mover armamento hacia esa zona, lo cual los ha dejado debilitados evidentemente en la región del Donbass, por lo cual Rusia está avanzando en esa región, si bien a pasos pequeños, están avanzando. Y como mencionabas un momento, la gran meta ahora es Pokrovsk, que se teme podría ser tomada por el ejército ruso en tan solo un par de semanas. Ahora la conferencia que recién mencionabas, que está tomando lugar en estos momentos, es crucial precisamente por eso, porque es ahí donde Zelensky está pidiendo más armamento, y no solo eso, sino que está pidiendo que los misiles de largo alcance sean entregados por Alemania, los famosos Taurus, que Alemania todavía no entregado y que podrían darles un instrumento y serían un cambio significativo para la estrategia militar acá en Ucrania. Jesús, esto que menciona Carolina, el envío de ese nuevo armamento mucho más potente, Zelensky pide también que se levanten las restricciones a todos los armamentos occidentales para que se puedan utilizar en el territorio ruso. ¿Crees que llegará esa decisión en algún momento en el corto o mediano plazo, o esa sí es una línea roja que nadie se atreve a cruzar? Si miramos lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, podemos ver cómo siempre la situación se repite. Se establece una aparente línea roja que no se va a cruzar en ningún caso, para a continuación cruzarla. Es decir, material que se habría dicho por parte de Occidente que se iba a entregar a Ucrania, finalmente se ha entregado. Lo último que hemos visto es claramente los F-16, que ya cuenta Ucrania. Ahora se empieza a hablar de misiles aire-superficie, que también pueden ser muy importantes. Y en cualquier caso, la clave, lo que puede ser más difícil, es efectivamente que se le permita a Ucrania atacar en profundidad el territorio ruso. Lo que parece elemental desde el punto de vista militar es que Ucrania está soportando ahora mismo
con desventaja, una situación que le impide atacar las bases logísticas, los centros de mando y las bases de partida de ataques que desencadena Rusia contra el territorio ucraniano sin poder responder por adelantado para evitar los efectos que eso tiene, junto a los bombardeos que realiza Rusia desde bases aéreas y desde lugares de emplazamiento de las baterías artilleras contra infraestructuras críticas y contra ciudades de manera indiscriminada contra población civil. Por lo tanto, es una petición muy clara por parte de Zelensky que yo creo que acabará llegando en algún momento en la medida en la que eso es lo que va a permitir a Ucrania resistir el empuje ruso. Y mientras los combates se intensifican en las líneas del frente, Carolina Jesús, ayer en un foro económico en Vladivostok, el presidente Putin habló de paz. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo conversamos. Si se desea iniciar negociaciones, no nos negaremos, pero lo haremos sobre la base de los acuerdos que se establecieron en Estambul. Carolina, lo escuchábamos ayer, el presidente Putin hablaba de sentarse a negociar la paz. ¿Cómo fueron recibidas esas palabras en Ucrania? ¿Ha habido alguna reacción por la parte de Kiev? La reacción que ya hemos escuchado varias veces, Johan, porque no es la primera vez que Putin está diciendo esto y lo oíamos en ese pequeño extracto de lo que él dijo, que lo haría sobre la base de lo que se acordó en Estambul cuando empezó la guerra. Eso significa que, claro, él está dispuesto a hablar sobre paz si es que las fronteras, tal como las estamos viendo ahora, no cambian. Y lo cierto es que el ejército ruso está manteniendo ahora alrededor del 18% de territorio ucraniano. Es decir, para Zelensky y su equipo y para el pueblo ucraniano, eso no es una opción. Y parece ser una de las líneas rojas, precisamente, Carolina, que Ucrania ha trazado, no ceder la soberanía de su territorio. Jesús, ¿se pueden tomar en serio esta propuesta de Putin? ¿Ves factible que este sea un momento para sentarse a negociar la paz? Creo que desgraciadamente no, en términos militares, porque ninguno de los dos actores combatientes está en condiciones de imponer su dictado por la fuerza sobre el terreno. Ninguno está tan debilitado como para aceptar una rendición en toda regla. Y porque desde el punto de vista político podemos ver que no hay todavía un espacio común donde coincidan las posiciones. Por el lado ucraniano, el objetivo sigue siendo la expulsión de todas las tropas rusas del territorio de Ucrania. Por parte de Rusia, las condiciones son aceptación de que el territorio de los 4 oblasts ya anexionados por Rusia pasen a ser definitivamente territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania y su no entrada en la OTAN. No hay, por lo tanto, ningún punto de confluencia entre esas dos visiones y lo que cabe imaginar, por lo tanto, es que, por desgracia, la violencia va a continuar. ¿Y hasta qué punto, Jesús, esta incursión en Kursk podría guardar relación con esa propuesta de Putin de sentarse a negociar? Creo que a día de hoy pensar que el territorio que Ucrania tiene dentro del Oblast de Kursk, apenas, como hemos dicho ya, unos 1.300 kilómetros cuadrados, para un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, es prácticamente nada. Y por otro lado, no podemos olvidar que en un juego de intercambio de territorios, a día de hoy Rusia tiene 110.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en sus manos. Desde ese punto de vista hay que entender que para Moscú hoy en día lo más probable es considerar que el tiempo corre a su favor, que dejará que se agote la incursión en Kursk con el paso del tiempo, por la dificultad enorme que tienen los ucranianos para funcionar lejos de sus bases logísticas. Pensemos en abastecimiento, alimentación, combustible, municionamiento. Todo eso hace muy difícil sostener la incursión en Kursk y, de hecho, Rusia no ha tenido que movilizar muchas tropas de la zona del Donbass, sino que lo que ha hecho es mover a medios del FSB, del Servicio de Inteligencia, mover tropas desde regiones más alejadas del frente y algunas otras desde Kaliningrado. En definitiva, Rusia puede mantener su esfuerzo bélico y dejar que el tiempo haga insostenible la situación para Ucrania en Kursk. Y Carolina, en su propuesta para sentarse a negociar la paz con Ucrania, ayer el presidente ruso Vladimir Putin proponía como mediadores a China, India y Brasil. Desde la perspectiva ucraniana donde tú estás, ¿tienen credibilidad estos países para ser neutrales en un proceso de diálogo entre Moscú y Kiev?
No, realmente, Johan, sabemos que el gobierno ucraniano está tratando de ganar el apoyo de estos países, como algunos les llaman el sur global, pero es bastante difícil porque esos países sí se han mostrado de una cierta manera neutrales, pero tampoco no definen la guerra en Ucrania como una guerra suya. Dicen que la guerra en Ucrania es una guerra que está tomando lugar en Europa y que no afectará directamente a sus economías o a estos países. Entonces, no se toma totalmente en serio porque además se sabe que varios de estos países han estado apoyando incluso de manera secreta, y hablo en este caso de India, a Rusia con armamento, por lo que es una propuesta que no se toma tan en serio acá en Kiev al menos. Pues son semanas intensas las que se viven en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria con sede en Madrid, y Carolina Chimoy, enviada especial de Deutsche Welle a Kiev. Muchísimas gracias por el análisis que cada uno nos ha hecho, que nos ayuda a entender mejor esta situación. A ustedes que nos han seguido, muchas gracias por acompañarnos. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.